Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Permítanme, hermanos, tomar unos minutos para ubicarnos nuevamente en el lugar en que nos encontramos. Hemos dicho que en el capítulo 6 de Mateo este capítulo puede ser dividido en dos grandes secciones. La primera, de los versículos 1 al 18, la segunda de los versículos 19 al 34. En la primera sección, el Señor trata acerca de la vida religiosa del cristiano, mientras que en los versículos 19 al 34 enfoca a ese mismo cristiano en el desempeño o en el manejo de su vida práctica. En esta sección, el Señor trata con un problema muy común del creyente. ¿Cómo puedo manejar las cosas de este mundo sin dejarme atrapar al mismo tiempo por la codicia y el afán? ¿Cómo podemos manejar apropiadamente las preocupaciones normales que vienen a nosotros cuando nos vemos delante de cuentas por pagar, negocios que hacer, cosas que comprar, hijos que criar? ¿Cómo hacer todo eso sin caer en las garras de la codicia o del afán? Hace unos domingos atrás nos dedicamos a tratar con el problema de la codicia, y una vez concluido este asunto nos dedicamos a tratar con el problema del afán y la ansiedad, y es en ese punto en que nos encontramos actualmente. Ya hemos visto lo que es el afán y la ansiedad. Hemos visto también la conexión tan estrecha que existe entre el afán y la codicia. Luego de haber hablado de no hacerse tesoros en la tierra, Cristo dice, por tanto, no os afanéis. Hay una conexión estrecha entre ese deseo de hacer tesoros en la tierra y el afán y la ansiedad. Luego vimos también el mandato autoritativo de Cristo a sus discípulos a no afanarse ni siquiera, hermanos, por aquellas cosas que son necesarias para la preservación y protección de nuestra vida. Y finalmente vimos cuáles son las causas que generan en nosotros afán y ansiedad. Pero aún nos resta un tema más que debemos tocar en este texto. ¿Cuál es el remedio divino que debemos aplicar para vencer el afán y la ansiedad? Ya sabemos que el afanarnos por las cosas de esta vida es un pecado. Hermanos, hemos visto eso. El afanarnos por las cosas de esta vida es un pecado. No solo porque Cristo ha prohibido en una forma clara que no debemos afanarnos, sino también porque el afán es una afrenta o contra la bondad, o contra la sabiduría, o contra el poder de Dios. En palabras claras y sencillas, Cristo prohíbe aquí que un verdadero hijo de Dios se afane por las cosas de este mundo. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, así que no os afanéis. 3 veces, hermanos, se repite la misma orden, el mismo mandato, no os afanéis. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo puedo yo librarme del afán y la ansiedad? Cuando veo que tengo cuentas por pagar,
cuando veo a mi lado a un esposo inconverso que me trata mal, cuando me veo sumergido en medio de un pozo profundo de aflicción que no parece tener fin, ¿qué puedo hacer? Nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta en nuestro texto. Y hermanos, si tomamos en consideración el hecho de que nuestro bendito Salvador es el creador de nuestras almas, de toda nuestra vida, entenderemos que Él conoce nuestra constitución emocional como nadie más podría conocerla. Por lo tanto, no tenemos necesidad de mirar hacia ningún otro lado para tratar con este problema. No tenemos que consultar a los expertos. No tenemos que tomar ansiolíticos. No tenemos que ir a un psiquiatra. No tenemos que visitar al psicólogo. Reconozco que hay ocasiones en que hay ciertos problemas físicos. Por ejemplo, ciertos desbalances químicos en el cuerpo que podrían generar un estado ansioso. Bueno, en tal caso debemos acudir al doctor, a un médico. Ese caso ya no debería tratarlo únicamente un pastor. Debemos ir a un médico para que determine cuál es el origen físico, orgánico de ese problema y su solución. Ahora noten, estoy diciendo en tal caso debemos ir al médico, no al psicólogo. Porque el psicólogo ni es médico ni es pastor y por lo tanto no tiene ninguna de las herramientas necesarias para lidiar con este asunto. Debemos en todo caso ir a un médico. Pero si la ansiedad ha sido producida, como de hecho ocurre en la mayoría de los casos, por un manejo inadecuado de las presiones de la vida diaria y no por un problema físico y no por un problema orgánico, hermano, no necesitas más remedio que el que encontramos en este texto de la palabra de Dios. He aquí en palabras simples y llanas el remedio divino para la ansiedad. Hay tres cosas al menos que vemos en este pasaje que nos ayudarán a manejar las presiones de la vida diaria de tal manera que no se conviertan en una preocupación opresora. Hoy en la mañana veremos dos. Esta noche continuaremos con la segunda y veremos la tercera. ¿Cómo podemos librarnos del afán y la ansiedad? Bueno, en primer lugar, aprendemos de nuestro texto que debemos pensar correctamente. Que debemos aprender a pensar correctamente. Tener una perspectiva teocéntrica de la vida. Todo cuanto el Señor nos enseña en los versículos 25 al 32 que hemos estudiado ya por varios domingos, puede ser resumido en este encabezado. Debemos pensar correctamente. ¿Estás ansioso porque temes no poder conseguir lo suficiente mañana para tu sostén y el de tu familia? ¿Qué nos dice el Señor que debemos hacer para detener ese círculo vicioso de preocupación, temor, más preocupación, más temor, etcétera, etcétera? ¿Qué debemos hacer? Debemos detenernos a pensar. Hermanos, así de simple como suena. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Yo no voy a detenerme en estos textos, ya lo hemos visto en varios domingos. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y aquí viene la pregunta, una pregunta para ponernos a pensar. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cristo dice, ¿qué es mayor, la vida o el alimento? Bueno, la vida es mayor evidentemente. ¿Y quién te dio la vida? Dios me dio la vida. ¿Acaso no crees entonces que Él tiene también poder para sostenerla? Él hizo lo más complicado, la vida misma. Y ahora dudamos de que pueda proveer lo necesario para el sostén, la preservación y la protección de esa vida. Hermanos, debemos pensar en eso. Debemos hablar a nuestras almas. O dice Cristo, detente por un momento a mirar las aves del cielo. Ellas no se afanan por este asunto de la comida. ¿Y saben por qué no se afanan? Porque durante siglos vuestro Padre Celestial se ha dedicado a cuidar de ellas. Ahora noten, hermanos, Él no es el Padre de las aves. Cristo no dice aquí, el Padre de las aves cuida de ellas. Cristo dice, vuestro Padre las alimenta. Él es el Padre de los creyentes, no de las aves.
¿Cómo podemos siquiera pensar, hermanos, que nuestro Padre Celestial está más interesado en alimentar aves que en cuidar a aquellos por quienes Cristo murió? O dice Cristo en el versículo 28, considera los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Por qué nos afanamos entonces por el vestido? Si Dios viste a los lirios, ¿por qué dudas, hermano, de que Él pueda o de que quiera vestirte a ti? ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos? Que nos detengamos a pensar. Que nos detengamos a pensar. Pero no solo debemos pensar en el valor de la vida que Dios nos ha dado. No solo debemos pensar en el cuidado que Dios tiene de su creación, de las aves, de las flores. Debemos pensar también, dice Cristo, en lo tonto, inútil y fútil del afán. Dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nada lograremos con afanarnos excepto paralizarnos y hacernos la vida más miserable. Como decíamos en un sermón anterior, eso es como sentarse en una mecedora y mecerse violentamente. Al cabo de un rato estarás en el mismo sitio, no importa qué tan rápido te hayas movido. Estarás exactamente en el mismo lugar. La ansiedad acelerará los latidos de nuestro corazón, pero no nos llevará a ningún lado. Cristo dice, ¿quién podrá, por más que se afane, añadir a su vida un minuto más? Pero debemos pensar también, dice Cristo, en el carácter y las capacidades de nuestro Dios. El Señor nos dice en los versículos 31 al 32 que los gentiles, los paganos que no conocen al Dios vivo y verdadero, se afanan por esas cosas, la comida, la bebida, el vestido. ¿Y por qué se afanan? Porque ellos no tienen a quién acudir. Ellos no tienen un Padre amante y todopoderoso que cuide de ellos. Pero, dice Cristo, y hermanos, cuán benditos son esos peros de las Escrituras. Pero vuestro Padre Celestial sabe, y todo el énfasis del texto recae en esa palabra. Cristo dice, sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas esas cosas. Hermanos, vuestro Padre sabe. Él sabe lo que necesitas, cómo lo necesitas y para cuándo lo necesitas. Por eso dice el Señor en su dirección acerca de la oración en el Padre Nuestro, dice, no sean como los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. No hay razón para afanarnos entonces. Hermano, nunca olvides esto. Una de las primeras cosas que Satanás hace usualmente para atraparnos en las garras del afán y la ansiedad, ¿saben lo que es? Es convencernos de que tenemos razones para estar ansiosos. Lo primero que Satanás tiene que hacer en tu corazón para llevarte al afán y a la ansiedad es convencerte de que tienes buenas razones para estar ansioso. Pero lo cierto es que no tienes ninguna razón. No tienes ninguna razón. Si Dios es nuestro amparo y fortaleza, no hay razón para estar ansiosos, dice el salmista, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque esta isla entera se entierre en la fosa de Milwaukee, no hay razón, dice el salmista, para estar ansiosos. Hermanos, no es un ansiolítico lo que necesitamos, es pensar correctamente. Es pensar correctamente, es hablar a nuestras almas y no permitirles que argumenten sin control. Eso fue lo que hizo el salmista en el Salmo 42. El alma de David o del salmista allí comenzó a preocuparse, a afanarse. Y repentinamente David se vuelve a su alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Alguien dirá aquí esta mañana, ¿cómo que por qué? Porque tengo cuentas que pagar, un negocio que echar hacia adelante en medio de un país muy difícil, en medio de una burocracia complicada, porque cuando voy a planchar la ropa se va la energía eléctrica, etcétera, etcétera.
Sí, mi hermano. Pero en todo eso, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar colocas a Dios en ese proceso de pensamiento? ¿Saben lo que dice el salmista en el Salmo 10, versículo 4, acerca de los impíos? Que no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos. Los impíos no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos, pero nosotros no somos así. Si profesamos ser creyentes, no deberíamos ser así. Debemos tener una forma teocéntrica de pensar. ¿Y eso qué significa? Que Dios está en el centro. Dios está sentado en su trono. Y entonces, luego que yo mire a Dios sentado en su trono, miraré todo lo demás. Si queremos librarnos del afán y la ansiedad, hermanos amados, tenemos que aprender a pensar. Eso fue lo que hizo Asaf en el Salmo 73. Asaf perdió la perspectiva por un momento. Comenzó a observar la vida desde una perspectiva muy humana. ¿Y saben qué vio? Él vio a los justos sufriendo y a los impíos prosperando. Eso fue lo que vio. Y finalmente Asaf se preguntó, ¿pero vale la pena ser justo? He aquí que estos impíos, dice en el versículo 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Qué sentido tiene vivir para Dios, guardar sus mandamientos? He ahí, hermanos, el razonamiento de un creyente, de un verdadero hijo de Dios, que ha puesto sus ojos en esta vida terrenal y ha perdido de vista las realidades espirituales. ¿Qué hizo Asaf? En medio de su ansiedad, ¿se tomó un ansiolítico? ¿Se fue de vacaciones? Hay personas que todo lo resuelven con cambiar de ambiente. Si al menos pudiera cambiar de ambiente. Ellos piensan que un cambio de ambiente va a resolver todos los problemas. No, hermanos, eso no es necesario. Asaf necesitaba pensar correctamente, porque su problema comenzó con un proceso de pensamiento equivocado. Dice él en el versículo 21 y 22, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Y ahora noten, tan torpe era yo que no entendía. Ahí estaba el problema. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Su entendimiento se entenebreció momentáneamente hasta que, versículo 17, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf comprendió, y esa comprensión lo sacó del abismo. Hermanos, podría decir en un sentido práctico, no teológico, pero en un sentido práctico puedo decir que esa es la mecánica de la fe. Así funciona la fe, pensando correctamente. Como dice el doctor Lloyd Jones, el problema básico del hombre de poca fe es que no piensa. Permite que las circunstancias lo intimiden. La vida viene con un garrote en la mano, nos golpea en la cabeza y nos volvemos incapaces de pensar, dice Lloyd Jones. Nos sentimos impotentes y derrotados. La forma de evitarlo, según nuestro Señor, es pensar. Y no pensar por un momento. Ahí es que está el problema de muchos. Ellos piensan 5 minutos, el primer día del problema. No, hermanos, no es pensar por un momento, es seguir pensando. Aun cuando las circunstancias se tornen peores. Hermanos amados, el asunto no es creer por un momento, es seguir creyendo. Seguir creyendo. No perder la perspectiva correcta de las cosas, no importa lo que pase a nuestro alrededor, porque Dios sigue en el mismo sitio, sentado en el mismo trono, controlando todas las cosas. Hay un episodio muy interesante en la historia de Inglaterra que ilustra esto muy claramente. En el año 1653, Oliverio Cromwell envió a Suecia al señor Whitelock para representar a su país. Pero era un momento muy crítico en que nadie podría predecir lo que ocurriría en Inglaterra en los próximos años. La nación acababa de salir apenas de una guerra civil, el rey Carlos I había sido decapitado, y para colmo el ejército y el gobierno estaban divididos. Como alguien ha dicho, ya era bastante difícil saber en qué dirección iría el país y mucho más difícil representarlo en el exterior. La noche anterior al viaje,
Whitelock estaba muy ansioso, no podía dormir, no hacía más que caminar de un lado para otro, hasta que un siervo de mucha confianza se dio cuenta de lo que estaba pasando y finalmente se acercó a él y le dijo: por favor, señor, ¿me permitiría hacerle una pregunta? Ciertamente, dijo él. ¿No piensa mi señor que Dios gobernó este mundo muy bien antes de que usted llegara a él? Oh, sin duda alguna. Entonces, señor, ¿no piensa que también lo podrá gobernar perfectamente cuando usted se vaya de este mundo? Dice Whitelock: por supuesto que sí. Entonces, señor, y por favor perdóneme, pero ¿no puede usted confiar en que Dios también gobernará al mundo con toda maestría mientras usted esté en él? Lo gobernaba antes de que usted viniera, lo seguirá gobernando después que usted se vaya. ¿No puede gobernarlo ahora que usted está aquí? Dice la historia que Whitelock no supo qué decir, se fue a dormir y al rato estaba profundamente dormido. Este hombre pensó correctamente. Juan Bunyan nos cuenta en su tremenda obra El progreso del peregrino cómo cristiano y fiel cayeron presa del gigante desesperación y fueron encerrados en el castillo de la duda. ¿Saben ustedes cómo pudieron escapar? Haciendo uso de la llave de la promesa. Hermanos, esa es la única manera en que podemos escapar del gigante desesperación. La llave de la promesa, pero para poder usar la llave de la promesa tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Ahora bien, para vencer el afán y la ansiedad, no solo debemos pensar correctamente, sino también, en segundo lugar, debemos poner en orden nuestras prioridades. No solo debemos pensar correctamente, eso es lo que el Señor nos enseña en los versículos 25 al 32, pero ahora en el versículo 33, Cristo nos enseña que debemos poner en orden nuestras prioridades. Dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este texto, hermanos, es evidente que el Señor está haciendo un contraste con lo que ha dicho en los versículos 31 al 32. En los versículos 31 al 32 el Señor nos habla de las cosas que buscan los gentiles. Y no olviden que los gentiles son paganos que no conocen a Dios. Dice él en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, hermanos, permítanme repetir aquí algo que vimos la vez pasada. No hay ningún inconveniente en que un creyente, en una forma diligente y responsable, busque todo aquello que es necesario para su sostén y el de su familia. No hay problema en eso. De hecho, más bien habría problemas si usted se dice creyente y no está buscando el sostén de su familia. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:8 que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ese hombre ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sin embargo, la palabra que Reina Valera traduce allí como buscan no es un simple buscar. Es una palabra compuesta que puede ser traducida literalmente buscar con afán, ansiosamente. El hombre que no conoce a Dios hace de la búsqueda de esas cosas el todo de su existencia. Esto es lo que dice en el versículo 31 al 32. Noten ahora el contraste, versículo 33. Más, pero vosotros cristianos, pero vosotros que sois hijos de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquellos se afanan por las cosas de esta vida presente. ¿Saben por qué? Porque tienen un sistema de valores equivocados. Sus prioridades no están en orden. Son paganos, hermanos. Y por cuanto son paganos, buscan afanosamente lo que no deben buscar. Pero nosotros no somos paganos y por lo tanto debemos buscar otra cosa. Y debo decir que el Señor Jesucristo ha tocado un punto muy sensible aquí. ¿Tú deseas realmente librarte del afán y la ansiedad? ¿Tú lo deseas? Pon en orden tus prioridades. Deja de dar tanta importancia a cosas
que en comparación con otras solo poseen una importancia relativa. Busca primero el reino de Dios y su justicia. He ahí la solución. El Señor está repitiendo en cierto modo el mismo principio que había mencionado anteriormente al hablar de la codicia. No os hagáis tesoros en la tierra. Ay, ¿qué debo hacer para poder librar mi corazón de hacer tesoros en la tierra? Haceos tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. La raíz del afán no es únicamente desconfianza en Dios, sino también un cuidado excesivo por las cosas de esta vida presente, una sobrevaloración de las cosas terrenales y una desvaloración de las cosas eternas. Mira, mi hermano, no importa cuánto medites en las aves y en los lirios. Puedes volverte de esas personas que observan aves toda la vida. No importa cuánto medites en aves y flores. Si damos un valor equivocado, si damos un valor excesivo a las cosas de este mundo por encima de las cosas eternas, nuestros corazones se cargarán de ansiedad. No te afanes, dice Cristo, por las cosas que buscan los que no conocen a Dios. Dedícate más bien a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Eso es exactamente lo mismo que Pablo nos enseña en otros lugares, como 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, todo esto, las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Es lo mismo que nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Mirad o buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Debemos hacer una cosa en vez de la otra. No podemos hacer las dos al mismo tiempo. O nos dedicamos a buscar lo que buscan los gentiles, a vivir para suplir comida, bebida y vestido, y les aseguro, hermano, que no te podrás librar nunca del afán y la ansiedad. O nos dedicamos a buscar las cosas de arriba, las cosas que no se ven, el reino de Dios y su justicia. Esa es básicamente la enseñanza de estos textos. Vamos ahora a acercarnos un poco más a Mateo 6:33 para poder comprender esta directriz que el Señor imparte aquí. Lo primero que debe llamar nuestra atención del texto es que se trata de una orden. Lo primero que debe llamar la atención de nuestro texto es que se trata de una orden. Buscad. Es un tono imperativo. Cristo dice a sus discípulos, he aquí lo que ustedes deben hacer, a diferencia de los no cristianos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No se trata de una opción, no se trata de una sugerencia. Como dueño de nuestras conciencias, el Señor está imponiendo sobre nosotros un curso de acción que no debemos eludir. Así como no debemos afanarnos porque Cristo lo ordenó, así también estamos obligados a poner en orden nuestras prioridades, a preocuparnos por ciertas cosas antes que otras. En segundo lugar, vemos que lo que Cristo ordena aquí a sus discípulos implica una actividad deliberada y consciente de parte nuestra. Allí dice, buscad. Es cierto que no debemos buscar lo que buscan los no cristianos, pero eso no significa que los cristianos vamos a dedicarnos a una vida contemplativa. Ellos están afanándose por la comida, yo no. Yo me pasaré la vida entera leyendo la Biblia, mirando aves, mirando las flores, una vida contemplativa. No, hermano. La palabra que Reina Valera traduce aquí como buscar implica una actividad que nos absorbe. Es estar dedicado por entero a la búsqueda de algo. Es buscar con perseverancia, hasta extenuarnos si es necesario. Y para que no haya dudas al respecto, el Señor añade una palabra más. Buscad primeramente. Buscad primeramente. Y esta palabra significa primero en una línea en la que hay más de una opción. No se trata de buscar únicamente, sino de buscar
primeramente, hacer de esa búsqueda nuestra prioridad, nuestra mayor preocupación. Ninguna otra cosa debe estar por encima de esta en lo que respecta a nuestra involucración mental y emocional. De lo contrario, hermanos, y perdonen que recalque esto una y otra vez, no olviden que la clave de la enseñanza es la repetición y la repetición. Hermanos, debo repetir. Si no ponemos esa prioridad en su lugar, no podremos librarnos de la ansiedad. En tercer lugar, el Señor nos revela cuál es el foco principal de nuestra preocupación, o cuál ha de ser. ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. He ahí, hermano, las dos cosas que todo creyente debe buscar por encima de todo lo demás. ¿Y eso qué significa en un sentido práctico? Bueno, al considerar el significado de la expresión el reino de Dios, no debemos perder de vista el contraste que mencionábamos hace un momento. El Señor está contrastando aquí el reino por el que viven los no cristianos, los que no conocen a Dios, y el reino para el cual han de vivir los cristianos. Por un lado tenemos el reino de este mundo, en el cual lo central es el hombre y sus necesidades, el hombre y sus problemas, el hombre y sus deleites. El hombre ocupa el lugar central. ¿Y qué es lo que los gentiles buscan? Todo aquello que está relacionado con ese reino. Mas vosotros, dice Cristo, que por la gracia bendita de nuestro Dios habéis sido librados de esa vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Debéis buscar más bien aquellas cosas que pertenecen a ese otro reino en el cual Dios y su gloria ocupan el lugar central. En el reino de Dios, las cosas importantes no se ven, son espirituales. A diferencia del reino de este mundo en el cual las cosas tangibles, las cosas que se palpan, las cosas que se ven, ocupan el lugar central. El reino de Dios, en palabras simples, es esa esfera en la que Dios ejerce su gobierno de gracia. Dios gobierna sobre todo el universo, pero hay una esfera de los cristianos donde Dios ejerce su gobierno de gracia. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino del que nos habla Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 13, donde nos dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, de esa esfera en la que Satanás ejerce su autoridad sobre los hijos de desobediencia, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, o al reino del Hijo de su amor. En ese reino Cristo es Rey y gobierna sobre sus súbditos. Pero el texto menciona algo más que debemos buscar. Allí dice: buscad primeramente ese reino de Dios y su justicia. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, lo hace en dos sentidos distintos. Por un lado, nos habla de la justicia de Dios imputada, y por el otro lado de la justicia de Dios impartida. Bueno, pastor, ahora sí me la puso difícil. ¿Qué es eso de la justicia de Dios imputada? Bueno, cuando hablamos de que tenemos una justicia imputada, nos referimos al hecho de que Dios ha puesto en la cuenta del creyente en el cielo la justicia perfecta de Cristo. Y todo eso por medio de la fe. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, escucha lo que es la buena noticia del Evangelio. Cuando el pecador deposita toda su confianza y su fe en Cristo, todos sus pecados son inmediatamente perdonados y la justicia perfecta de Cristo pasa a ser tuya. Ese es el tema central de los primeros 5 capítulos de la carta de Pablo a los romanos. Pablo nos dice allí que somos justificados, declarados justos por medio de la fe, sin las obras de la ley. Ese es el mensaje esencial del Evangelio. La salvación es por fe, no por méritos personales. Cuando el pecador cree,
Dios le quita toda esa ropa sucia, todos esos harapos de su vida pecaminosa y lo viste con la ropa de Cristo. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Ocurre algo similar a lo que sucedió cuando Jacob se presentó ante su padre Isaac vestido con la ropa de Esaú. ¿Qué pasó? Que Isaac, ya ciego, olió y palpó el vestido de Esaú y bendijo a Jacob. Claro, en este caso fue un engaño. Yo estoy usando la historia simplemente como una mera ilustración. Hermanos, cuando nosotros vamos delante del trono de Dios, ¿sabe lo que Dios huele y palpa? El vestido de Cristo que llevamos puesto. Y recibimos la bendición del Padre. Eso es justicia imputada. Sin embargo, no es de eso que habla Cristo aquí. No es de esa justicia que habla Cristo, sino más bien de la justicia impartida. ¿Y eso qué es? La nueva capacidad que Dios imparte al creyente y que les permite vivir una vida santa. Esa nueva capacidad que viene en la regeneración. Claro está, sin justicia imputada no puede haber justicia impartida. En palabras simples, primero somos justificados y luego somos santificados. Pero todo el que ha sido justificado también ha sido santificado. Ahora, resumiendo todo esto, podemos decir, hermanos, que lo que Cristo nos exhorta a buscar primeramente es el avance del reino de Dios en este mundo, el avance de su obra, el avance de su gloria, el avance de su gobierno sobre los hombres. Pero no solo eso, sino que también debemos buscar el conformarnos cada vez más al carácter santo de Dios. He tenido que explicar todo eso para poder llegar aquí. ¿Qué es buscar primero el reino de Dios y su justicia? Es afanarnos, es buscar primeramente el avance de la obra de Dios en el mundo, del gobierno de Dios en el mundo. Es el buscar afanosamente, el conformarnos cada vez más a ese carácter santo de Cristo nuestro Señor. Noten cómo Pablo conecta estos dos conceptos uno al lado del otro en Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17, dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora vamos a traer todo esto y vamos a comenzar a aplicar. Si queremos librarnos de la ansiedad, he aquí hacia dónde debemos dirigir nuestras preocupaciones, hacia el avance del gobierno de Dios, de la obra de Dios en este mundo y hacia una mayor conformidad con el carácter santo de Dios. Y hermanos, es maravilloso cómo Cristo une estos dos conceptos en Mateo 6:33. No solo debemos perseguir el avance de la obra de Dios, sino también el que nosotros y otros nos conformemos cada vez más al carácter santo de Dios. Si nos dedicamos a perseguir únicamente el avance de la obra de Dios y olvidamos lo otro, ¿saben qué ocurrirá? Que nos convertiremos en uno de esos activistas que llenan las iglesias hoy día. Personas que todo el tiempo están haciendo algo, involucrados en algo, en algún comité, en alguna cosa. La piedad de estas personas se basa en actividades. Mientras más actividades religiosas, mejor. Pero no hay tiempo para buscar el rostro de Dios en oración. No hay tiempo para meditar en las Escrituras. No hay tiempo para clamar delante del trono de la gracia, aún con ayunos, si es necesario, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Este hombre no sabe lo que es mortificar el pecado día tras día. Pero muchos creen que es maduro en su fe por la cantidad de cosas que hace diariamente. Él busca solo el reino de Dios. Pero entonces están los otros que se van al otro extremo. Estos no hacen nada para extender el reino porque están demasiado ocupados siendo santos. No, hermanos, Cristo dice, busca las dos cosas al mismo tiempo. Busca las dos cosas al mismo tiempo y con diligencia debemos buscar como nuestra prioridad principal el reino de Dios
y su justicia. Pero permítanme, hermano, ahora hacer unas cuantas preguntas que nos ayuden a visualizar todo esto en una forma más práctica. Vamos a traer esto a la conciencia y vamos a amarrar vuestras conciencias a la palabra de Dios. Hermano, cuando tú sales a trabajar por la mañana, cada mañana, ¿qué es realmente lo que buscas? ¿Es un cheque al final del mes? ¿O sales de tu casa preocupado por aprovechar las oportunidades que Dios te pueda conceder en ese día en medio de tu lugar de trabajo para promover el Evangelio y la gloria de Dios? ¿Qué dice Cristo en Mateo 5, 14 al 16? Que nuestra luz debe alumbrar en este mundo. Porque nosotros somos, dice Cristo, la única luz y la única sal que este mundo posee. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿nos lanzamos a la calle cada día con la preocupación de que podamos ser sal y luz en medio de un mundo desabrido que se corrompe cada vez más, un mundo que anda en tinieblas? Salimos a la calle cada día clamando, oh Dios, dame de tu gracia para que no sea vencido de lo malo, sino para que pueda vencer con el bien el mal. Señor, ayúdame a mortificar mi impaciencia en este día. Señor, dame sobriedad, dame compasión, de modo que los demás puedan ver mi luz a través de mis buenas obras y te glorifiquen a ti. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es primeramente, hermano, buscar primeramente, antes que tu sueldo, antes que tu cheque, antes de que te promuevan, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces serás librado del afán y la ansiedad. Hermano, ¿y qué puedes decir en cuanto a la forma en que usas tu tiempo? ¿Qué puedes decir en cuanto a la forma en que usas tus bienes personales? Mi hermano, ¿cuál es tu principal prioridad? Cuando tú recibes tu salario a final de mes, ¿qué es lo primero que haces? ¿Calcular todas las cuentas que tienes que pagar a ver qué le va a sobrar a nuestro Dios? ¿O antepones el reino de Dios por encima de todas las demás cosas? Eso es en un sentido práctico buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, cuando tú piensas en tus hijos, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, pastor, últimamente he estado muy preocupado porque voy al closet de mis hijos y veo que no tienen mucha ropa y honestamente yo no sé de dónde voy a sacar el dinero necesario para suplir esa necesidad. Eso es lo que más me preocupa ahora mismo. ¿Está bien? Un padre debe pensar en eso. Un padre debe buscar todos los medios lícitos a su alcance, todos los medios, para suplir esas necesidades temporales de su familia. Pero ahora yo te pregunto, ¿es esa tu principal preocupación? Hermanos amados, nuestra principal preocupación con respecto a nuestros hijos, si somos cristianos, no es que podamos suplirles ropa, comida o una buena educación. Hermano, al final de cuentas, ¿de qué servirá todo eso si tenemos que pasar por la pena de ver a nuestros hijos descender al infierno porque murieron en su pecado? Con todos sus títulos universitarios. Hermanos, nuestra principal preocupación ha de ser que nuestros hijos puedan ser algún día vestidos con la justicia perfecta de Cristo, que puedan ser útiles en el reino de Dios. Y cuando esa es nuestra principal preocupación, no habrá lugar más para afanarse por aquellas otras cosas. Suponga por un momento que usted se encuentra en una barca con su hijo en alta mar. Y repentinamente la barca comienza a hundirse. ¿Estará usted preocupado porque su hijo lleva puestos los zapatos nuevos que se le van a mojar? No, hermano. Su más grande preocupación en ese momento será salvar la vida de su hijo, aunque sea desnudo. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario.
No es que no es importante. No es que ahora vamos a convertirnos en padres irresponsables, que lo único que vamos a hacer con nuestros hijos es darles el devocional familiar todos los días. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no hay lugar para angustiarse por esas cosas, porque estamos preocupados por otras que poseen una trascendencia mucho mayor. Cuando el Señor Jesucristo fue a casa de Marta y María, María se sentó a los pies del Señor a oír su palabra. Marta estaba afanada. Y Cristo dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero ¿sabes algo? Solo una es necesaria. Solo una es necesaria. Y María escogió esa buena parte, la cual nunca le será quitada. Hermano, examina tus oraciones. Examina tus oraciones. ¿Cuál es el orden de prioridad que tus oraciones revelan? Porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos enseñó a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, primero que tu nombre sea santificado. Segundo, que venga tu reino. Tercero, que tu voluntad sea hecha como los ángeles la hacen en el cielo. Y entonces pido el pan. Entonces pido el pan. Hermanos, ¿por qué es importante que cada miércoles nos reunamos como iglesia y nos congreguemos como iglesia en este lugar? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es trascendental? Porque ese es el momento en que nosotros como iglesia nos presentamos delante del trono de Dios como si fuéramos un solo hombre y estamos intercediendo por el reino de Cristo en el mundo. ¿Y por qué oramos por el reino de Cristo en el mundo? Porque Dios dio una promesa a su Hijo como Mesías. Le dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y es en el contexto de la oración del pueblo de Dios en que Dios actuará en el mundo. Y hermano, yo no sé qué negocio tan grande se te puede presentar el miércoles, pero ese es el día de poner primeramente el reino de Dios y su justicia en el lugar que le corresponde. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en una forma práctica. Esta noche vamos a concluir el estudio de esta directriz al considerar la promesa contenida en nuestro texto. Ni siquiera la vamos a tocar hoy en la mañana. Dice Cristo, todas estas cosas os serán añadidas. Y también estudiaremos el tercer y último remedio que se encuentra en el versículo 34. Pero antes de concluir, yo quisiera dirigir unas breves palabras a las personas que nos visitan en esta mañana. Mi amigo que estás en medio nuestro en esta mañana, estas palabras fueron dirigidas primariamente a un grupo de creyentes. Cristo está hablando aquí a sus discípulos, aquellos que tienen a Dios como su Padre celestial. Vuestro Padre, dice Cristo. Sin embargo, estas enseñanzas se aplican a todos los hombres por igual. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿cuál es tu meta más alta en la vida? ¿Qué es lo que estás buscando tú en tu vida? Mi amigo, si no es estar en paz con Dios y gozar de la comunión con Él, no importa que logres obtener el mundo entero. La palabra de Dios dice, ¿de qué le vale al hombre si ganar el mundo entero y perdiere su alma? Mi amigo, ¿qué valor tendría haber alcanzado las más altas glorias terrenales para luego pasar la eternidad excluido de la presencia de Dios y sufriendo los dolores del infierno? ¿O no, pastor? Yo estoy buscando a Dios, por eso estoy aquí. Está bien, pero aún así te pregunto algo, ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Es porque deseas sus beneficios materiales, el ser sanado de alguna enfermedad, el salir de algún apuro económico, el resolver algún problema familiar, el ser librado del afán y la ansiedad? Hay personas que ven a Dios como un psiquiatra todopoderoso. ¿Es eso lo que buscas? ¿O estás buscando más bien el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Sabes, mi amigo, lo que dice la Biblia con respecto a la condición en que el hombre se encuentra delante de Dios por causa de su pecado?
La Biblia dice que estamos tan dañados que a menos que no se opere en nosotros una obra de transformación espiritual, un nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios, ni mucho menos entrar en él. En una ocasión un hombre llamado Nicodemo se le acercó al Señor Jesucristo, un fariseo, un hombre moralista, decente, religioso, y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no te engendran de nuevo, si Dios no te regenera, si Dios no te transforma de dentro hacia afuera, no podrás ver, no podrás gustar, no podrás disfrutar, ni entrar, ni estar en el reino de Dios. Mi amigo, tú tienes que ser parido otra vez. Y solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Mi amigo, quiera Dios abrirte hoy los ojos de tu entendimiento para que veas tu verdadera necesidad, para que acudas a Dios buscando su misericordia y su perdón, porque Él ha prometido, y Él no miente, Él ha prometido conceder perdón y misericordia a todo aquel que de arrepentimiento y fe acude a Cristo confiando únicamente en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. No, mi amigo, tu problema no es que estás ansioso. Tu problema es que tienes un corazón depravado y no podrás presentarte así nunca delante de Dios. Dios tiene que darte un nuevo corazón. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Una vez más nos vemos compelidos a darte las gracias porque vemos la manera tan sencilla, tan clara y al mismo tiempo tan penetrante en que nuestro Señor Jesucristo imparte sus enseñanzas. Pero Padre, te pedimos que tú nos ayudes a pensar correctamente, a poner en orden nuestras prioridades, a no dejarnos engañar por las luces de este mundo, a no quitar nuestra vista de aquello que debemos mirar, la gloria celestial, el avance del reino, la gloria de tu nombre, el crecimiento en gracia. Pero Padre, nosotros te imploramos también en esta mañana por todos aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen a ti, que no han venido en arrepentimiento y fe delante de nuestro bendito y precioso Salvador pidiendo perdón por sus pecados. Oh Señor, haz una obra de transformación y demuestra en medio nuestro que tu brazo no se ha acortado para salvar. Alabamos tu santo y bendito nombre, oh Dios, y te pedimos que nos traigas esta tarde para continuar escuchando estas cosas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.